Buenos días. Primero que todo quiero agradecer a Gabriela Rangel y a Sharon Lerner por la invitación a compartir estas ideas sobre el trabajo de Jorge Eyelson. Les estoy mandando este mensaje desde un bosque húmedo al sur del Pacífico en Costa Rica. Eh, Me pidieron que converse o que comparta algunas ideas sobre el cuerpo de Giuliano, y yo, más que describir la pieza o analizar la pieza, quisiera rodear la obra o redondear la obra para uh, intentar pensar algunos aspectos del contexto y su relación con otras piezas. Son pistas, en realidad, más que una elaboración ya terminada, ¿no? Eh, Primero que todo, creo que la complejidad y los lenguajes de Eyelson sería un punto de partida, es decir, entender la dimensión profundamente híbrida de su trabajo. Creo que en el caso del cuerpo de Giuliano, que se publica en el 71, es especialmente relevante, ya que la pieza se publica como una novela, pero en realidad Eyelson en más de una oportunidad la describió como un poema en prosa. Tiene una estructura fuertemente teatral, y al año siguiente de su publicación en México, en el 71, se presenta como performance en Venecia. En ese sentido, es importante también considerar que, si bien la literatura de Eyelson tuvo una importante aceptación desde temprano, y su obra visual una atención especial en las últimas 2 o 3 décadas, dentro de su universo creativo probablemente la performance es lo que más descuidada ha quedado, probablemente porque tiene un carácter de irrupción efímera, y también porque han quedado pocos documentos como testimonios visuales de esas acciones. Pero creo que es importante pensar la performance no como elementos cerrados en sí mismos, sino en diálogo constante con otros aspectos creativos, que puede ser la literatura en este caso, ¿no? Eh, Creo que es muy importante contextualizar la obra en los años 50, porque si bien la pieza se publica en el 71 en México, como dije, se empieza a escribir en Roma en el 53, como lo indicó Eyelson en una conversación con Julio Ramón Ribeiro, poco después de la publicación del libro, ¿no? Y contextualizar en los 50 permite también ponerlo en diálogo con otras piezas, con otras producciones suyas. Creo que sería de especial interés Habitación en Roma, del 52, ¿no? Que de esa misma época. Y me parece especialmente interesante el epígrafe que coloca Eyelson en ese poemario, ¿no? Que está tomado de la égloga primera de Virgilio, de una conversación entre Melibeo y Títiro. Y Eyelson solamente coloca la pregunta que le hace Melibeo, que es la siguiente, ¿no? ¿Y qué es lo que te ha hecho visitar Roma? Eyelson omite la respuesta de Títiro, ¿no? Pero bueno, si uno se remite a las escrituras de Virgilio, vemos que Títiro respondió la palabra libertad, ¿no? Que eso fue lo que lo hizo visitar Roma. Y yo creo que podemos incluso extrapolar esa respuesta de Títiro al propio exilio de Eyelson, que pocos años antes se había ido del Perú, a fines de los 40, y quizá inferir sin equivocarnos que una de las importantes razones para la partida de Eyelson fue justamente lo que Títiro respondió: libertad, en el sentido de poder huir de la homofobia, lo importante que fue para él huir de la homofobia y de la violencia que significaba vivir como un homosexual en el Perú de los años 40 y 50. Eh, Creo que contextualizar en los 50 también permite resaltar otros episodios importantes, como por ejemplo el entusiasmo de John Genet en el 55, quien sirve de contacto para intentar la publicación de esta pieza en Gallimard, en la editorial francesa. Pero bueno, Eyelson no contestó esa carta, y creo que también consideraba que la pieza no estaba completa, ¿no? Situar en los 50 permite también conectarlo con otra obra que considero fundamental y que es probablemente una de las piezas de Eyelson menos atendidas y quizá de las más reveladoras también, que es la obra de teatro Maquillaje, que él escribió en el año 47, con el cual gana el Premio Nacional de Teatro. La pieza se pone en escena en el 50 y es calificada de inmoral, como lo evidencia una reseña de época de Luis Miro Quesada Garland, por lo cual la pieza termina siendo censurada y prohibida, ¿no? Esa pieza Maquillaje es una de las obras teatrales más tempranas, ¿no?, en la historia
del trabajo escénico en Perú, que explora el género y la identidad sexual, ¿no? El cuerpo afeminado del personaje principal de alguna manera se conecta con la bisexualidad de Eduardo, que es el personaje del cuerpo de Giuliano. Y creo que esa línea es importante también incluso para plantearnos preguntas de por qué el teatro y la ficción escénica han sido lugares importantes para explorar sexualidades desafiantes a las estructuras heteronormativas y a la estigmatización contra los cuerpos homosexuales. En Perú en particular es hasta finales de los 70 en los cuales aparecen obras de teatro más afirmativas, ¿no? Como Los muchachos de la banda, de Edgar Guillén, en el 77, o la puesta en escena del beso de la mujer araña en el 78 por el grupo Teatro del Sol. Pero claramente estas piezas de Eyelson de fines de los 50, fines de los 40, perdón, e inicio de los 50 son precedentes para este tipo de exploración afirmativa, crítica, ¿no? Y cuestionadora de las estructuras sociales, ¿no? Desde una identidad sexual que no se reconoce desde la norma, ¿no? Y quizá para conectarlo con la performance y para terminar, creo que otra pista interesante tiene que ver con los nudos, porque la performance que realiza Eyelson en el 62 en Venecia, donde aparece este personaje femenino siendo anudado, ¿no? Una sábana blanca envuelve su cuerpo, ¿no? Creo que podríamos incluso intentar pensar qué es lo que recorre, qué energía recorre esos nudos, qué energía recorre esa tela, ¿no? Una década antes ya Eyelson había empezado a trabajar con los nudos, en el 63 son sus primeros nudos, que incluso exhibe en Lima en el 67, ¿no? Y me pregunto si el amarrar el cuerpo es quizá un intento de construir significados que van más allá de la narración literaria, eh, o lingüística o verbal, ¿no? Como sabemos, el nudo, o mejor dicho, la función lingüística del quipu, ¿no? Que es también, que significa nudo, fue borrada por la violencia colonial y por la conquista, así como muchas otras literalidades amerindias fueron borradas por esa violencia colonial. Y ha sido hasta hace relativamente poco tiempo que el quipu ha empezado a ser considerado como un lenguaje complejo, por no decir completo, ¿no? Y quizá este deseo de anudar el cuerpo, ¿no? De construir un lenguaje que no es puramente verbal, que no es incluso alfabético, es también una posibilidad o un deseo de conectarse con una manera de entender o sentir el cuerpo y la sexualidad que puede ser también anterior a esa violencia colonial y anterior a la conquista, ¿no? Y eso significa justamente un cuerpo desatado de las estructuras y las normas, ¿no? Un cuerpo desembarazado, ¿no? De las formas en las cuales se ha dicho que es posible o se debe desear. Bueno, ese sería mi comentario sobre la obra El cuerpo de Giuliano. Gracias.